Mensajes positivos. Vamos a empezar a ver en la primera lectura de la misa el libro del profeta Jeremías. El nombre Jeremías significa Yahvé ha inspirado. La suya es una personalidad atrayente, muy atrayente. Es uno de los profetas que más abre su corazón. O sea, nos había hablado un poco de su sentir con respecto a su mujer adúltera, pero Jeremías de plano de par en par nos abre el corazón para hacernos ver todo el dilema de su existencia como un profeta que es rechazado. Toda su obra en vida es un fracaso. El pueblo no entiende, no quiere, y él va sufriendo, sufre terriblemente el no poder impedir el destierro que viene como castigo. Sufre mucho y él expresa su sufrir a través de sus palabras. Él es procedente de una familia sacerdotal, viene del pueblo de Anatot, cerca de Jerusalén, de la tribu de Benjamín. Vive un siglo después de Isaías. Es contemporáneo de Ezequiel y es anterior a Daniel. Digo, por ubicarlo un poquito, ¿verdad? Fue llamado muy joven, como vemos en el texto de la misa de hoy que al rato vamos a leer. Le tocó predicar en tiempo de los reyes Josías, Joaquín, su hijo Joaquín y el último que fue Sedecías. Es decir, le tocó el final de la monarquía y la época del destierro. Una época terrible, 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 terrible. En su actividad profética, él trata de desarraigar el pecado. Junto con Oseas habla de la alianza, que es una relación de amor entre el Señor e Israel. Y pone el pecado en la categoría de adulterio. El pueblo judío era muy machista. El adulterio era algo de la mujer, les dolía tanto que las apedreaban. El hombre no, el hombre podía salvar su vida, podía rescatar su vida, pero la mujer era apedreada. Al hombre le dolía mucho la infidelidad de la mujer. Pues entonces los profetas utilizan esa figura, la infidelidad. Dios siente la idolatría, el pecado, la indiferencia como un pecado de adulterio. Hablan con mucho atrevimiento esos profetas, tanto Oseas como Jeremías, expresando el amor de Dios en esos términos de matrimonio, de amor, de traición, de infidelidad, de prostitución. Su apostolado fracasa. Dice él en Jeremías 13:23, ¿acaso cambiaré el etíope su piel o cambiaré el leopardo sus manchas? Así ustedes no saben más que hacer el mal, no quieren cambiar. Dice más adelante de que el fracaso es por la dureza del pueblo. Dice en 17:1 que con cincel de hierro y punta de diamante está grabado el pecado en el corazón de los hijos de Israel. Profundamente grabado. Y en 7, 25, 28 dice que ante la palabra del profeta, tristemente se encuentra un pueblo que no quiere escuchar, no quiere atender porque no quiere cambiar. Hacia el año 650 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, extiende una hegemonía sobre toda esa parte de Palestina, del Oriente Medio, toda esa parte. Y pues hay quienes no están conformes con eso. Y en Israel se da un fuerte movimiento nacionalista que propugna la resistencia armada hasta las últimas consecuencias. Y en todo caso buscar apoyo en Egipto. Egipto que nada más había aprovechado de ellos, ahora quieren apoyarse en Egipto. Egipto y Babilonia eran los dos polos fuertes de cultura, los dos grandes polos de cultura. Siempre en torno al agua, pues el río Nilo, el río Tigris y Éufrates, en esas culturas fuertes que estaban en Egipto y Babilonia, pues era el constante pleito entre ellos. Y cuando uno estaba fuerte, pues trataba de someter al otro y era mutuamente. Y Israel quedaba en medio, era camino de paso. Cuando Babilonia quería atacar a Egipto, tenía que pasar por Palestina, y cuando Egipto quería atacar a Babilonia, tenía que pasar por Palestina también. Por eso quedaban implicados ellos en esa lucha de poderes. Pues bien, Jeremías dice que Nabucodonosor es instrumento de castigo por los pecados del pueblo y que se tienen que someter a él. Vendrá después el juicio de Nabucodonosor, vendrá después la liberación de Israel, pero por lo pronto en ese momento ellos tienen que someterse a Nabucodonosor, cosa que la resistencia, el nacionalismo no acepta. Incluso intentan matar varias veces a Jeremías, lo acusan de espía de los babilonios, le acusan de muchas cosas, porque él en su predicación se mantiene firme. Hay que someterse a Nabucodonosor
porque así lo dice el Señor. Él es instrumento de la ira del Señor para los castigos, para los pecados del pueblo. Pero sin embargo el pueblo no acepta. Vemos en Jeremías 27, del 1 al 22, la visión de los yugos. Él se pone un yugo y le manda uno al rey de Judá, pero también se los manda a los reyes de Edom, de Moab, de Tiro y de Sidón, haciéndoles ver que se tienen todos que someter bajo el yugo de Nabucodonosor. Repito, también Nabucodonosor después será juzgado. Pero no hubo eco. Y en el año 587 vino el colapso, vino el destierro, aparentemente todo se acababa. El libro de Jeremías es un libro en cierto modo desordenado. Indica que tuvo un largo proceso de redacción y que muchas manos intervinieron. Está como un núcleo las palabras de Jeremías. Vemos en Jeremías 36-32, un libro que él escribió y que se lo mandó al rey Joaquín, el cual lo quemó hoja por hoja y después Jeremías lo volvió a escribir. Y su secretario Baruch es el que se encarga después de reproducir y de hacer llegar y de incrementar esas palabras de Jeremías. Además de esas palabras de Jeremías, hay material que reelaboran sus discípulos, uno de ellos Baruch y muchos más. Ahí Baruch mete muchos datos biográficos de Jeremías. Él nos hace ver más de la persona de Jeremías. En el exilio, un redactor unió todo en el libro tal como lo conocemos ahorita. Y fue precisamente en el exilio donde las palabras de Jeremías por fin tuvieron eco. Cuando sus escritos fueron releídos, meditados, estudiados, ellos se dieron cuenta que el exilio, pues, era un castigo de Dios. No era una derrota de los dioses babilonios sobre Yahvé, no, sino que era un modo que Dios había usado y anunciado de castigo para su pueblo. Y eso los ayuda a superar esa crisis. Los israelitas privados de sus instituciones religiosas, que eran el soporte de la fe, el sacerdocio, el templo, el culto. Escuchando a Jeremías se dan cuenta que lo esencial de la religión no era tanto el culto exterior, sino la unión con Dios en una alianza, en una fidelidad a sus mandamientos. Y precisamente Jeremías les habla de esa nueva alianza en Jeremías 31, 31 al 34. Les dice lo siguiente. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos la quebrantaron una y otra vez, aun siendo yo el Señor de ellos. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías se presenta como el siervo sufriente, al modo de Jesús. Como dice Isaías en 52:13 al 53:12, esa figura del siervo sufriente que vemos reflejado en Jesús, también está reflejado en Jeremías. Como a través del fracaso, el servidor sufriendo nos lleva de la mano hasta el triunfo. Muy interesante el libro de Jeremías. Los invito a que le den una leída. En la primera lectura de hoy, tomada de Jeremías capítulo 1, vemos su vocación. Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conocí. Desde antes que nacieras, te consagré como profeta de las naciones. Yo le contesté, ay, Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, porque irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, pues yo estoy contigo para protegerte, lo dice el Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca. Te doy autoridad sobre pueblos y reyes para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Jeremías, repito, es una personalidad fascinante y siempre que leemos a Jeremías, tiene que leerlo con cuidado porque va a decir unas palabras muy buenas, muy fuertes. Los invito
a que como tarea el día de hoy le den una repasadita al libro de Jeremías. Agarren el libro, agarren su Biblia, no hay que tener miedo a la Biblia, hay que abrirla, vean el libro de Jeremías, vayan dando la leída, está larguito, así leanlo por encimita, vean los títulos, vean la introducción, a ver qué nos habla la introducción. Gástenle tiempecito a este libro de Jeremías, seguro que le van a sacar mucho provecho. Tarea el día de hoy, Ándenles pues que tengan una tarde muy bonita y que nos ayude a conocer a Jeremías para entender la fidelidad que debemos de tener con este Dios que tanto nos ama. Ayúdame a compartir ese mensaje, etiquétalo, compártelo. Si estás en Facebook, ponme un comentario. Jeremías predica ante la dureza del pueblo y no han cambiado mucho. Ayúdame a dar a conocer esas palabras. Acuérdate, ese apostolado que es mío, te invito a que también lo hagas tuyo. Mensajes positivos.